Hola a todos, mi nombre es Carlos Duarte, soy coordinador territorial para el departamento de Boyacá del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. El día de hoy venimos a presentar la otra parte de la herramienta que consiste en una calculadora para evaluar las cantidades de gases de efecto invernadero que son emitidos por parte de un territorio. La primera parte, la ficha se compone de tres partes, donde está el cálculo de las emisiones, la segunda parte donde se encuentran los factores de emisión y las diferentes, digamos, alcances que tiene la herramienta, y la tercera parte que es una donde se encuentran los oficios para realizar la solicitud de información. Entonces arrancamos con la primera parte. La herramienta, pues en la primera parte se describe la información básica del territorio y se establece cuál va a ser el alcance del inventario de gases de efecto invernadero para un año determinado. Por esto que durante la primera fase de la herramienta vamos a colocar el año del inventario, el departamento al que pertenecemos, el municipio al que pertenecemos, la entidad que se encarga y cuál va a ser el límite del inventario. Para este caso se recomienda que el alcance del inventario sea alcance 1 y 2, es decir, todas las emisiones que se generan dentro del territorio más el consumo de energía eléctrica dentro del territorio. La segunda parte que tiene la herramienta consiste en la clasificación de los diferentes sectores que se van a cuantificar en las emisiones de gases de efecto invernadero. El primer sector es el sector energía. En este sector se cuantifican las emisiones de los combustibles que son usados para el combustible para producir energía dentro de los territorios. La segunda parte es el sector transporte, que cuantifica las emisiones que son generadas por el uso de un combustible, ya sea por transporte por carretera, ya sea por avión o ya sea por vía marítima dentro de los límites del territorio. El tercer sector corresponde al sector de los residuos, que es un sector donde se cuantifican la cantidad de emisiones que son producidas precisamente por la descomposición de desechos o por vertimientos o por plantas de tratamiento dentro del territorio. El cuarto sector que se cuantifica o que se tiene dentro de la hoja de herramientas corresponde al sector de procesos industriales. Durante este sector toca evaluar cuáles son las industrias más representativas o las industrias que se encuentran dentro del territorio y definir cuáles son sus combustibles para poder cuantificar cuáles son las emisiones de estas industrias dentro de nuestro territorio. Y finalmente, el sector que es conocido como AFOLOW, que es un sector que cuantifica las emisiones de la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo dentro de los territorios. Ya la otra parte de la caja de herramientas se basa en desagregar cada uno de los diferentes sectores. Es decir, en el sector energía contamos con el consumo residencial, el consumo de edificios, el consumo de industrias, el consumo de energía a vapor, de actividades agrícolas y de fuentes no especificadas. Dentro de la caja de herramientas se cuenta con cuáles son esas fuentes de emisión. Un ejemplo rápido de esto es el consumo residencial, donde las fuentes pueden ser por energía eléctrica, por gas natural, por GLP o por leña. Y a un costado se describen cuáles son las fuentes de esa posible información. Es decir, de dónde vamos a obtener los diferentes datos para llenar el cálculo y obtener cuáles han sido las emisiones en un año, digamos, en el año que establecimos más arriba. La segunda parte corresponde a la parte de transporte por carretera, transporte marítimo y cuáles son los diferentes consumos de combustible, ya sea de gas natural, de diésel, de gasolina o de biodiesel. Para esta parte también se cuenta al costado cuál es la posible fuente de los datos y existe una manera que se encuentra al final del módulo para poder cuantificar el consumo de combustible por cada uno de los transportes. Dentro de estos transportes se contabiliza el transporte intermunicipal y el transporte dentro del municipio por las carreteras veredales o por las carreteras principales sin distinción alguna. Ya la otra parte, de la parte de residuos, hace mención o establece la disposición de residuos sólidos, tratamientos biológicos, incineración y quema a cielo abierto y tratamiento y vertimiento de aguas.
Estos los podemos encontrar, también están al costado derecho. ¿Cuál es la información? Especialmente se encuentran dentro de los planes integrales de gestión de residuos, donde se encuentra la cuantificación y el desglose de cada uno de estos, y dentro de los planes de ordenamiento también se encuentra si se cuenta con rellenos sanitarios, si se cuenta con una planta de tratamientos de aguas residuales. Finalmente están los procesos industriales y usos del suelo, los cuales están encaminados a cuáles son las, digamos, emisiones que producen cada una de las industrias de nuestros territorios. Para esto lo que se debe tener es un inventario de las principales empresas o de las empresas, las diferentes industrias que se trabajan, y cuáles son los combustibles que ellos usan para poder establecer cuáles van a ser las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen durante un año determinado. Finalmente se encuentra la parte de agricultura y silvicultura, la cual está enfocado a los cambios de uso del suelo, y la parte de fermentación por parte de los animales durante su, digamos, la huella que ellos generan durante un tiempo determinado. Esa huella está enfocada a la cantidad de animales que se tiene. Ya lo vamos a ver más abajo en la herramienta. A continuación, pues hacemos una serie de preguntas para poder definir cuáles van a ser digamos, cuáles son los datos con los que contamos y cuáles son los datos que vamos a llenar. Es decir, por esto preguntamos cuáles en su territorio se cuenta con uso de energía eléctrica a nivel residencial, a nivel institucional, con el área de servicios, se consume gas natural dentro de su territorio, también tiene gas GLP dentro de su territorio, cocinan con leña dentro de su territorio. Todos estos datos o toda esta información es para establecer cuáles son, digamos, los límites y los alcances que van a tener nuestro inventario de gases de efecto invernadero dentro de la hoja de cálculo. También cuenta con industrias, cuáles son el tipo de industrias que están enfocados para poder hacer, digamos, el inventario o el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero. Posteriormente pasamos ya a la parte donde se hace la cuantificación de los gases de efecto invernadero que son producidos en el año que determinamos en la parte de arriba. Es decir, cuántas toneladas de CO2 equivalente vamos a cuantificar durante un tiempo determinado. Por eso, para el caso de la hoja, preguntamos cuánto es el consumo de energía eléctrica para el año que usted estableció. Ahí colocamos en las diferentes unidades que vienen establecidas ya dentro de la hoja de cálculo cuál fue ese consumo de energía eléctrica, y nos permite cuantificar cuáles son las toneladas de CO2 que tuvimos para el año. Esto se aplica para cada uno de los sectores que habíamos mencionado, tanto el sector energía, sector transporte, sector residuos, sector industria y sector AFOLOW. Dentro de cada uno, como se presenta en la hoja, se encuentran la serie de preguntas y se cuenta con los factores de emisión que están diseñados para Colombia por la UCNE en el caso de energía, y ya unos por parte del IPCC con lo que tiene que ver con cambios de cobertura de uso del suelo y demás, y con el tema de residuos. Es por eso que nosotros le preguntamos dentro de la caja de herramientas por ejemplo, la industria de carbón, cuántas toneladas de carbón se emiten en su territorio, y a partir de eso, de la cuantificación que tengamos, podemos definir el dato y podemos saber cuántas emisiones de gases de efecto invernadero se generaron dentro de su territorio. Finalmente, se dejó un espacio, como el sector transporte corresponde a la cantidad de combustible que es consumido por los diferentes vehículos dentro de los límites del territorio. Existen dos formas para establecerlo. Una es con la cantidad de combustible que es vendido dentro de las gasolinerías de su territorio. Este dato muchas veces se puede conseguir, está arriba estipulado por parte de la UCNE en la plataforma SICON, que establece cuál es la venta de combustible por cada territorio. Pero caso contrario, algunos territorios que no cuentan con estaciones de gasolina, que no cuentan con esta información dentro de su territorio, se diseñó o se estableció dentro de la hoja de cálculo una manera indirecta de hacerlo. Es decir, estableciendo cuál es el consumo que se tiene en los vehículos que son más representativos dentro del territorio. Es decir, un ejemplo, las rutas interdepartamentales que se encuentran intermunicipales dentro del territorio. Por esto, se tiene el número de rutas
cuántos kilómetros, eso se puede cuantificar mediante una plataforma, cuántos kilómetros recorren diariamente los vehículos para establecer desde el punto de partida hasta, dentro del territorio hasta la llegada normalmente a la plaza del territorio. ¿Cuál es la frecuencia que los mismos manejan? El tipo de vehículo, el tipo de combustible que manejan, y eso nos permite cuantificar cuánto es el consumo de combustible que se tiene principalmente en galones días. Este valor lo debemos multiplicar acá para poder obtener cuánto es el combustible que se obtiene en un año. Este ejercicio lo podemos hacer ya sea para si nuestro territorio es agrícola, cuándo son las principales cosechas, cuál es el número de viajes que realizan este tipo de vehículos, un aproximado, y nos permite cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero durante un año aproximadamente para el sector transporte. Finalmente, la hoja de cálculo se describe o se cuenta con los factores de emisiones con su respectiva fuente, ya que esto es para darle mayor seriedad y mostrar que los factores de emisiones no son inventados, que proceden de una fuente y que permiten dar ese aproximado a los valores. Está la parte de los alcances y finalmente se encuentra un formato de acuerdo a las preguntas que contestamos sí, no, para poder definir a qué empresa le vamos a enviar digamos, el oficio, cuál es el requerimiento que le vamos a hacer a la empresa y cuáles son los datos que nos deben entregar para nosotros poder alimentar la hoja de cálculo, la calculadora de gases de efecto invernadero, y con esa información poder obtener al año que determinamos la cantidad de gases de efecto invernadero. Con esta parte de la solicitud terminamos. Esperamos todas sus dudas sean resueltas y nos vemos en una próxima oportunidad.